permitió un mejor diagnóstico y un plan de tratamiento certero. Partimos entonces de la... Estoy teniendo problemas, a ver qué no pasa. De la nueva clasificación, entonces, que trata de la salud periodontal a partir de la salud clínica con un periodonto sano y la salud clínica gengival con un periodonto reducido en pacientes con periodontitis estable y pacientes sin periodontitis. ¿A qué llamamos salud periodontal? La salud gengival se define como la ausencia de sangrado al sondaje, enrojecimiento, edema, pérdida de inserción, niveles óseos reducidos y pérdida de inserción clínica. Es decir, que esto fue trabajada por un grupo de Chape y colaboradores. Hay que diferenciar dos situaciones a una. Una es la salud clínica, que puede ser con un periodonto intacto o con un periodonto reducido, y la salud pristina. Cuando hablamos con periodonto intacto es porque está asociado a un infiltrado inflamatorio histológico y una respuesta del huésped relacionada con la hemostasia. Es decir, que no existe ningún signo clínico de inflamación. Cuando ustedes observan la encía, ¿qué ven? Un rosa coral. Este rosa coral de la encía está determinado por el aporte vascular, el grado de queratinización del epitelio y los pigmentos melánicos. Fíjense ustedes que sigue el contorno de las piezas dentarias en forma irregular, llevando el espacio de la papila. Y acá vemos la característica de cáscara de naranja de la encía insertada, determinada por las proyecciones del tejido conjuntivo hacia el epitelio. O sea que, a su vez, si tocamos esta encía, va a ser firme y resiliente. Es decir, que no existe ningún signo clínico de inflamación. El periodonto está intacto, hay ausencia del sangrado al sondaje. ¿Y cómo hacemos esto? Generalmente utilizamos, ¿no es cierto?, la sonda periodontal, que es un elemento diagnóstico fundamental. Es una varilla troncocónica, milimetrada, estandarizada según las normas ISO, que se coloca en forma paralela a modo de saltito. Comenzamos, es decir, como la gingivitis es una enfermedad de sitio, se toma como referencia 7 sitios, es decir, 6 sitios, perdón. Comenzamos en mesial, por vestibular, luego hacemos por vestibular, lo hacemos por distal, así, o sea, mesial, vestibular, distal, y lo mismo hacemos por lingual. Comenzamos por lingual, mesiolingual, lingual y distolingual. Luego tenemos que otra característica para decir que estamos en salud periodontal es la falta de eritema, o sea, la falta de ese enrojecimiento, de edema, extravasación de líquido hacia los intersticios y de sintomatología dolorosa. Es decir, nuestro epitelio está completamente sano, no hay ninguna lesión que permita que el tejido conjuntivo se ponga en contacto con el medio externo y, como tenemos fibras, ¿no es cierto?, esto nos produzca sintomatología dolorosa. No hay pérdida de inserción, ya que estamos trabajando en el periodonto de protección, ni tampoco pérdida ósea. Los niveles óseos fisiológicos pueden oscilar entre 1 a 3 milímetros de la unión amelocementaria. Bien, cuando hablamos de salud clínica, también puede ser, dijimos, con un periodonto reducido sin periodontitis. Si ustedes se fijan, esto evidentemente hubo en su momento enfermedad periodontal, pero en este momento está sano porque se hizo la terapia básica, el paciente hizo una correcta higiene y entonces los tejidos están sanos. Lo que sí podemos ver recesión, esta recesión, que es la migración apical del margen gingival, ¿no es cierto?, hacia el límite amelocementario. Puede haber exposición de la pieza dentaria, puede que exista o no sintomatología dolorosa porque se exponen los túbulos dentinarios,
O también el periodonto reducido sin periodontitis se produce, ¿no es cierto?, en el caso de que hagamos un alargamiento quirúrgico, una cirugía, por ejemplo, cuando queremos exponer la raíz para hacer, está cubierta de tejido y queremos exponerla para hacer un perno o colocar un poste. O también, por ejemplo, hay una perforación de la raíz y queremos poner, cuando esta perforación es a nivel del tercio cervical, queremos exponerla, entonces para poder hacer una reconstrucción de la misma, se utiliza esta técnica de alargamiento quirúrgico. Y en el caso de una periodontitis tratada, como he hablado anteriormente. Es decir, y luego la otra salud es la pristina, que es aquella que se presenta en ausencia total de inflamación clínica y las defensas inmunológicas con un soporte normal, sin pérdida ósea y sin pérdida de inserción, porque acuérdense que siempre estamos tratando en el periodonto de protección. Se ve en el 5% de la población que no tiene más de un 10% de sangrado. Sin sangrado, sin eritema o enrojecimiento, sin edema o extravasación de líquido y sin sintomatología dolorosa. Bien, ahora bien, vamos a hablar que en la cavidad bucal existe una gran cantidad de microorganismos. Estos pueden provenir de la lengua, de la mucosa, de la garganta, de la saliva, y estos microorganismos viven en simbiosis, que es la interacción de diferentes especies. Pero, ¿qué pasa cuando yo no me realizo una correcta higiene? Es decir, no me cepillo perfectamente los dientes. En el surco gingival se crean condiciones debido al cambio del ecosistema. Es decir, cambia el pH, baja el oxígeno, se cambia la microbiota, se vuelve patógena, pasa de ser simbionte a patombionte. La microbiota que vivía en simbiosis se vuelve más virulenta, comienza a cambiar con este ecosistema, vienen microorganismos anaerobios facultativos más virulentos y se produce una disbiosis, que es la alteración de la composición de la microbiota. Es decir, esto crea o establece una respuesta de tipo inflamatoria donde se produce la papilomatosis del tejido conectivo y la ulceración del epitelio. Al producirse la ulceración del epitelio, el tejido conectivo que está por debajo, que tiene vasos y nervios, produce hemorragia y sintomatología dolorosa. Entonces, tenemos que la gingivitis inducida por el biofilm de la placa bacteriana se produce en un periodonto intacto, en un periodonto reducido en pacientes sin periodontitis, o en un periodonto reducido en pacientes con periodontitis tratados con él. Está asociada exclusivamente al biofilm de la placa bacteriana o está mediada por factores de riesgo sistémicos o locales. ¿Qué quiere decir? Que estos factores son predisponentes, per se no pueden producir la gingivitis, pero sí condicionan a que el biofilm de la placa bacteriana actúe y produzca la enfermedad. ¿Y cuáles pueden ser estos factores de riesgo? El tabaquismo. Fíjense ustedes que cuando hacemos la historia clínica, lo primero que cuando estamos confeccionando, le preguntamos al paciente. Es decir, no es lo mismo tratar a un paciente que no fuma que aquel que fuma, porque hay modificaciones, se produce una vasoconstricción, puede haber hemorragia, puede haber fibrosis, o sea que el tabaquismo puede modificar el sistema inmune. Entonces, todo esto es fundamental porque es un factor modificante o predisponente al biofilm de la placa bacteriana. También, cuando hacemos nuestra historia sobre el estado sistémico, le preguntamos al paciente sobre la diabetes. ¿Alguno de ustedes tiene algún paciente, es decir, algún amigo, algún familiar con diabetes? ¿Nadie? ¿O conoce? Yo sí ¿Ninguno? conozco, No, profe. profe, mi mamá. ¿Y Tenía qué, a mi tía y mi abuela también, profe. qué cambios se producían en los pacientes en tu abuela? ¿Qué cambios veía? ¿Qué consideraciones tenías que tener en cuenta tu familia?
cuando se cortaba, qué pasaba, cicatrizaba, eh, Tarda le, en cicatrizar, le profe. bajaba el azúcar. Tarda mucho más en cicatrizar. Hay veces que Ajá. llega a cicatrizar. Y tu mamá era, porque hay dos tipos de insulina. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Que se debe a una alteración de las células beta de los islotes de Langerhans que produce una disminución en cuanto a la insulina. Vamos a ver que sean las 4P: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso y desnutrición. Entonces, cuando nosotros tenemos la persona que tiene diabetes, es decir, se producen cambios fundamentales. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Uno, que es la tipo 1, que es insulina dependiente, donde el paciente es nervioso, es flaco, es completamente y necesita de la insulina para poder subsistir. Mientras que el tipo 2 es más obeso, nosotros o sea, el médico con una dieta preestablecida y con medicación puede mantener perfectamente en actividad al paciente. Entonces, nosotros vamos a ver que con respecto la cavidad bucal y con respecto a la periodoncia, se producen cambios a nivel metabólico, cambios a nivel celular, cambios a nivel vascular, porque se produce un engrosamiento de la pared de la membrana celular, ¿no es cierto? Y esto hace que disminuya el flujo sanguíneo. ¿Y qué encontramos nosotros dentro de la sangre? ¿Qué encontramos nosotros? Los elementos celulares, los macrófagos, los polimorfos nucleares, que son los que van a impedir, ¿no es cierto?, que los microorganismos y sus productos tóxicos, es decir, actúen, porque produce la quimiotaxis y la fagocitosis. Y a su vez, si hay cambios a nivel metabólico, ¿qué pasa con el colágeno? Se produce una disminución del colágeno y de las fibras colágenas, por ende hay una alteración a nivel de la cicatrización. ¿Entienden? Entonces, es fundamental que yo sepa si mi paciente está con una enfermedad sistémica, porque esto me va a cambiar todo el cuadro para realizar mi tratamiento. Muchas veces, es decir, cuando hago la interconsulta con el médico, porque cuando hago mi historia clínica, lo primero que debo preguntar, ¿qué tipo de patología tiene para poder ser tratado? Y supongamos que me diga que es un paciente diabético. Debo hacer la interconsulta con el médico para ver si previamente debo hacer o no una premedicación antibiótica para tratarlo. ¿Entendieron? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Se Sí. entendió bien, profe. Bueno, sigo entonces. También tenemos que tener en cuenta los factores nutricionales, las deficiencias de vitamina C o escorbuto, que produce un compromiso de las defensas, de los micronutrientes, de los antioxidantes, es decir, porque también actúa en forma negativamente con la síntesis del colágeno. Es decir, al producirse una alteración en esta, no se producen las fibras colágenas o disminuyen en cuanto a su formación. Entonces, es un factor predisponente muy importante a tener en cuenta. Luego tenemos los agentes farmacológicos, hay determinados tipos de drogas. Cuando nosotros vamos a hacer una terapia periodontal, fíjense ustedes qué importante es saber y preguntar al paciente qué tipo de medicamento está usando. Muchas veces, por ejemplo, en los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica como el infarto, utiliza anticoagulantes o antiplaquetarios, mejor dicho, y cree que, por ejemplo, escuchó que el vecino le dijo que la aspirina impedía el infarto. Entonces él va y toma todos los días aspirina. Pero, ¿qué es la aspirina? Me va a impedir, es un anticoagulante que me impide la formación del coágulo. Y entonces si yo tengo que hacer un raspaje alisado radicular y el paciente cuando le hago el interrogatorio no me cuenta que está tomando aspirina, voy a tener hemorragia, no voy a raspar y me va a sangrar y me va a tener un sangrado
bastante importante. Entonces, siempre en la historia clínica hay que preguntar y consignar todos los datos, desde lo que parece imposible que produzca alguna patología o nos altere nuestro tratamiento. Es fundamental que tengamos conocimiento sobre todos los agentes farmacológicos que están utilizando. Después tenemos que las hormonas sexuales esteroides en la pubertad, en el ciclo menstrual o embarazo, los anticonceptivos son fundamentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el embarazo hay cambios de progesterona y estrógeno, y estos cambios se dan fundamentalmente, comienzan a partir del segundo o tercer mes de embarazo. Fíjense ustedes que hay un mito que cuando nosotros hablamos, a mí que me tocaba dar charlas de prevención allá cuando era un poco más joven, iba a las escuelas y hablaba con las maestras, o teníamos charlas, ¿no es cierto?, con todas las maestras, y había un mito que decía que en cada embarazo ella se pierde una pieza dentaria. O también tienen caries que se le produce, o debemos hacer un tratamiento endodóntico. Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes normalmente, es decir, qué tipo de mate toman ustedes? Y todos generalmente vieron que la mayoría toma mate amargo, no con dulce. Pero bueno, resulta ser que en el embarazo cambiaban esa forma, agregaban azúcar, tomaban mate dulce, o comían porque estaban con antojo mayor cantidad de galletitas, tortas, o sea, todo aquello que es hidrato de carbono. Y eso condiciona, ¿no es cierto? Porque no es que comen y se van y realizan una correcta higiene. Entonces nosotros tenemos que motivar a la mujer y enseñarle, embarazada, ¿no es cierto?, y enseñarle que todo debe comerse en un momento determinado. Por eso llamamos momento del azúcar. Y después, es decir, que se haya, que comió, motivarla para que haga una técnica correcta, es decir, de esta forma evitamos la producción de gran cantidad de microorganismos que como bien dijimos, son los que producen todo este tipo de enfermedad o patología. Luego tenemos los trastornos hematológicos. Cuando hablamos de trastornos hematológicos condicionantes, sabemos que la leucemia es una neoplasia maligna que produce, ¿no es cierto?, unos cambios fundamentales. Hay una gran predisposición al agrandamiento, es decir, como se forman los leucocitos, invaden la médula ósea y el vaso, producen unos cambios y agrandamientos, se produce una masa exagerada de tejido que cubre total y parcialmente a las piezas dentarias. Entonces se produce la formación de pseudobolsas. El paciente, como ahora vamos a ver en unas diapositivas, cómo esas masas cubren y actúan como verdaderos aparatos ortodóncicos, separando a las piezas dentarias y permitiendo la impacción de alimento en esa zona, que imposibilita por miedo o por no querer hacerlo, hace que se cubra totalmente a las piezas dentarias. Luego tenemos factores de riesgo locales, son otros factores predisponentes como los retentivos de placa a través de las restauraciones, como vamos a ver, y la sequedad de la bucal o la serostomía. La saliva, ¿cómo actúa? Permitiendo eliminar a los microorganismos, haciendo como barriendo. Pero cuando hay sequedad en la boca, es decir, permite al biofil y a los microorganismos anaerobios facultativos desarrollarse y manifestar sobre todo enfermedad si no hay una motivación y una técnica correcta de cepillado. Luego tenemos las hipertrofias gingivales inducidas por fármaco, que ahora les voy a mostrar algunas diapositivas donde se ve. Entonces, el biofil produce la gingivitis, y tenemos que la gingivitis inducida por biofil de la placa es una inflamación local contenida dentro del tejido gingival que normalmente no se extiende hasta la inserción periodontal. Esto fue trabajado por Chape, Mel, Van Dyke y colaboradores en el 2018 y es reversible. ¿Por qué decimos que es reversible?
porque si tenemos todos estos cambios producidos en el periodonto de protección y nosotros hacemos una terapia básica, eliminamos a los microorganismos, a los factores locales que son los desencadenantes de esta patología, y motivamos al paciente a que haga una correcta higiene, vamos a ver que logramos la normalidad o la salud de los tejidos. O sea que es reversible mediante la reducción de los niveles de placa supra y subgingival por el equipo odontológico y el paciente. ¿Y qué cambios se ven cuando hay encía inflamada? Fíjense ustedes, cambia el color. Dijimos que el rosa coral, y bueno, acá hay un cambio rojo, rojo azulado, azul rojizo, cuando estamos ante una inflamación de tipo crónica. Mientras en una inflamación de tipo aguda tenemos que hay otros cambios que pueden ser blanco amarillento, gris pizarra, que se da, como vamos a ver nosotros, en una afección de tipo aguda. Y en cuanto al contorno, que yo les dije que era regular, ¿cómo va a ser acá el contorno? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Ven regular el contorno? Irregular. Mm. No sé quién dijo, pero ¿a usted les parece que esto sigue una ondulación que acá es regular? Regular No, como es irregular, significa, doctora. ¿eh? Es irregular. Claro, ves que acá está más abultado, acá hay una recesión, no sigue un contorno regular. Contorno regular es cuando yo, como en la primera imagen que les mostré, sí, esto es regular, hasta acá vieron que llena el espacio de la papila, pero acá no, es irregular. Y si yo veo que a la superficie hay zonas donde se pierde el punteado característico de cáscara de naranja, el exudado líquido y celular invade y produce la destrucción de las fibras colágenas, y entonces la superficie es lisa y brillante. Y si yo toco de acuerdo al predominio celular, va a haber una inflamación, va a haber un edema, va a ser blando y depresible. O puede ser que haya un predominio de fibra y la consistencia va a ser más fibrótica. ¿Entienden las características clínicas de la gingivitis? ¿La diferencia cuando hay salud y enfermedad? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico para evaluar salud y gingivitis inducida por placa? En un periodonto intacto no va a haber pérdida de inserción cuando hay salud ni gingivitis. ¿Por qué? Porque estamos en el periodonto de protección, ni tampoco profundidad al sondaje. ¿Por qué? Porque cuando hay salud es menor o igual a 3 milímetros y cuando hay gingivitis es menor o igual a 3 milímetros. ¿Hay sangrado al sondaje? Si hay salud, es decir, es muy poco, es menor al 10%. Y en la gingivitis es mayor al 10%. Y radiográficamente, pérdida ósea no va a haber, porque como vuelvo a repetir, estamos hablando en el periodonto de protección. Es decir, que no hay migración, no hay profundidad, no hay pérdida de inserción. Y en la gingivitis, entonces, radiográficamente tampoco vamos a ver nada que nos indique que haya pérdida ósea. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para evaluar salud y gingivitis inducida por placa? En un periodonto reducido en pacientes sin periodontitis, la pérdida de inserción, cuando hay salud, sí hay, porque acuérdense que hablamos que ya existía la periodontitis. Es decir, ya había pérdida de inserción, profundidad al sondaje, podíamos determinar, pero en este momento está en salud. Es decir, en su momento tuvo enfermedad, pero ahora está en salud. Entonces, pérdida de inserción sí va a haber porque tuvo en su momento, pero ahora en salud, es decir, se mantiene perfecto. Y en el caso de que haya gingivitis, también va a haber pérdida de inserción. Profundidad al sondaje va a ser menor o igual a 3 milímetros. En la gingivitis va a ser menor o igual a 3 milímetros.
va a haber sangrado al sondaje, es decir, en salud menor al 10% y en la gingivitis mayor al 10%. Radiográficamente puede haber pérdidas, sí, en salud. ¿Por qué? Porque ya tuvo gingivitis. Si bien ahora está en salud, está curado, en su momento tuvo, y entonces nosotros vamos a ver radiográficamente esta pérdida. Puede ser que exista, como acá también en el caso de la gingivitis. ¿Me entienden cuando yo estoy hablando de esto de periodonto reducido? Chicos, ¿me entendieron? Sí, doctora. Profe, ¿ya Ah, bueno. tenía gingivitis? No, es decir, tenía periodontitis, tenía pérdida de inserción, porque cuando hablamos de gingivitis estamos hablando del periodonto de protección. Cuando hablamos de periodontitis estamos hablando del periodonto de inserción, que ahora vamos a hablar posteriormente. Lo que pasa es que estuvo enfermo ese tejido, pero luego se hizo el tratamiento, se hizo la terapia básica, se motivó al paciente y en este momento el tejido está en salud. ¿Entienden? La enfermedad la tuvo antes, pero ahora si se trató, él hizo las cosas como tenía que ser, hizo su terapia con un buen cepillado, entonces el tejido está en salud en este momento. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico para evaluar salud y gingivitis inducida por placa? En pacientes con periodontitis tratada y estable, la pérdida de inserción en salud sí se produce. En gingivitis en pacientes con antecedentes de periodontitis, ¿la pérdida de inserción clínica existe? Sí. La profundidad del sondaje va a ser menor o igual a 4 milímetros. Ninguna zona con profundidad del sondaje y sangrado al sondaje. Y en la gingivitis en pacientes con antecedentes de periodontitis va a ser menor o igual a 3 milímetros. Con respecto al sangrado al sondaje, en salud va a ser mayor al 10% y en la gingivitis en pacientes con antecedentes de periodontitis va a ser menor al 10%. La pérdida ósea radiográfica va a existir en salud porque ya les dije que se perdió el periodonto, se pierde hueso, ligamento, etcétera, pero en este momento está por mi terapia y porque él se hizo una correcta higiene, va a estar en salud. Y la gingivitis en pacientes con antecedentes de periodontitis, desde el punto de vista de pérdida radiográfica, también existe. No sé si me interpretan lo que les quiero decir. ¿Se entiende? ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, la gingivitis habíamos dicho que puede ser inducida por placa bacteriana y también no inducida por el biofilm de la placa bacteriana. Y en estos casos nosotros vamos a ver que son enfermedades, son un grupo de trastornos que no inducido por el acúmulo del biofilm de la placa bacteriana en los márgenes gingivales. Estos no son resueltos por completo después de la eliminación de la placa bacteriana porque incluye una variedad de afecciones que pueden ser manifestaciones de enfermedades sistémicas como el pemfigoide de la membrana de la mucosa, ¿no? Como ustedes ven, que es un trastorno mucocutáneo causado por los antígenos, por los anticuerpos contra los antígenos de la membrana nasal que provocan este desprendimiento que se ve acá del epitelio. Fíjense ustedes cómo se desprende todo el epitelio, se va descamando y es decir, se producen ampollas que se rompen. Cuando yo les dije que se produce la ulceración del epitelio, generalmente, o sea, por debajo sabemos que tenemos el tejido conjuntivo y este está compuesto, ¿no es cierto?, por vasos y nervios. Entonces es una zona que puede sangrar y a su vez producir mucha sintomatología dolorosa. Esto está todo descamado. Y por otro lado tenemos la candidiasis en pacientes diabéticos no controlados, este es otro caso, donde se ven nódulos, fíjense, o masas blancas, también son lesiones mucocutáneas, como pueden observar,
que son factores predisponentes para que el biofilm de la placa bacteriana se instale y produzca gingivitis. Bueno, hablamos también de factores retentivos de placa. Yo les dije que las restauraciones. Es fundamental cuando nosotros hacemos una operatoria, una estética, es decir, hacer una reconstrucción, la reconstrucción y que no queden, la superficie deben ser lisa, porque imagínense ustedes que esto, si yo no, acá falta material. Entonces, la falta de este material hace que estas superficies sean irregulares y un factor fundamental predisponente para que los microorganismos de la placa bacteriana, o sea, se instalen y produzcan este cuadro inflamatorio. También tenemos que los bordes, cuando hacemos una reconstrucción, utilizar siempre elementos de estética, por ejemplo. Si ustedes van a hacer una operatoria dental, ¿qué elementos utilizan? ¿Hacen el aislamiento absoluto o no? ¿Qué utilizan? ¿Matrices? Cierto, ustedes todavía no están no están haciendo operatoria, pero tienen que utilizar la goma dique para hacer los contornos y los espacios proximales, utilizar matrices, cuña. O sea, si uno hace como con todos los elementos necesarios para lograr la funcionalidad, la estética y la funcionalidad para que haya una buena oclusión, vamos a ver que tenemos que reconstruir y evitar, por ejemplo, los contornos exagerados. Muchas veces, cuando se utilizaban amalgama, había exceso de material, esto producía o permitía la impacción de alimentos, o si yo no hago los espacios proximales, lo hago plano y no le doy la forma para que haya un contacto, ¿no es cierto? Y entonces ahí, en esos lugares, se empaqueta la comida y es un factor de riesgo local que permite que los microorganismos y sus productos tóxicos bacterianos proliferen y produzcan esta respuesta de tipo inflamatorio, dando origen a la gingivitis. Y bueno, y la hipertrofia gingival inducida por fármaco. Fíjense ustedes que yo les conté que también como esta característica se ve en el caso de la leucemia, que se produce una hipertrofia gingival inducida por fármaco y como ustedes ven que cubre total o parcialmente a las piezas dentarias. Y esto dando origen a estas pseudo bolsas. Acá el paciente tiene miedo de cepillarse y en el interior, ¿no es cierto? Hay gran cantidad de placa bacteriana. Esto ocurre en el caso de la nifedipina, que se utiliza en los pacientes que tienen cardiopatía, la ciclosporina en los inmunosuprimidos o la fenitoína, que es utilizada en la epilepsia. Entonces, fíjense que cómo ese tejido actúa como verdaderos aparatos ortodóncicos, van separando y creando zona de diastema en lugares donde tendrían que estar todas las piezas unidas. Y bueno, ¿les quedó claro toda la parte que corresponde a gingivitis? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Seguimos entonces? Y vamos a hablar de otra gran patología o enfermedad que es la periodontitis, que es una enfermedad inflamatoria multifactorial donde que está asociada al biofilm de la placa bacteriana disbiótica y caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de sostén del diente. Se caracteriza por la pérdida de tejido de sostén periodontal, es decir, como ustedes ven, ya estamos hablando del periodonto de inserción. Vamos a ver la presencia de las bolsas periodontales. ¿Y qué es la bolsa periodontal? La bolsa periodontal es la profundización patológica del surco gingival. Estas bolsas periodontales fundamentalmente dependen, vamos a ver que hay bolsas relativas y bolsas absolutas.
Las bolsas relativas o falsas son aquellas que se producen por, como ustedes ven, por un agrandamiento coronario del margen gingival. Es decir, el tejido se agranda y en realidad no hay migración del epitelio de unión, porque las bolsas verdaderas son aquellas que se producen por un crecimiento coronario del tejido y una migración del epitelio de unión. ¿Y qué características clínicas tiene? Porque como yo veo que existe una bolsa periodontal, porque cuando miro el tejido voy a ver un cambio de color, una coloración rojo azulada, es decir, que va desde el margen gingival hacia la línea mucogingival porque va a depender de la profundidad de la misma y va a haber hemorragia, puede haber supuración. El paciente suele contarnos que siente un picor, dice, y ve que se empaqueta la comida, puede haber supuración. Ahora bien, ¿cómo clasificamos estas bolsas? Las bolsas pueden, de acuerdo a la destrucción del tejido de soporte, en supraóseas aquellas que están por encima de la cresta ósea alveolar o infraóseas las que están o subcrestales que están apical el fondo a nivel del hueso alveolar. Según el número de superficies que existen, pueden ser simples cuando abarca una sola cara del diente, compuestas cuando abarcan dos o más caras del diente, siempre con comunicación hacia el margen gingival, o complejas cuando son una bolsa espiralada que comienza en una cara del diente y va formando como una espiral y termina en otra cara. Y esto es importante saber, sobre todo para cuando hagamos nuestra terapia. Luego tenemos que está formada por una pared blanda, donde vamos a ver que se producen cambios inflamatorios en el tejido conjuntivo del surco gingival. El exudado inflamatorio celular y líquido causa degeneración del tejido conectivo y de las fibras gingivales. Pero a su vez también existen cambios a nivel del epitelio que va migrando, ¿no es cierto?, a lo largo de la raíz y queda en forma de dedos con 2 o 3 células. También tenemos que se producen cambios en la pared radicular, porque dijimos que está formado por una pared blanda y una pared dura. En la pared dura vamos a ver la presencia de los gránulos patológicos que se ve a través de la microscopía electrónica. En el cemento hay una zona de mineralización y una zona de desmineralización. Esta zona de mineralización está expuesta a la cavidad bucal, a la acción de los componentes minerales y orgánicos en la interfase cemento-saliva, y hay una zona de desmineralización donde se produce una proteólisis del cemento que está expuesto, ¿no es cierto?, en la cavidad y en esta bolsa, que puede acompañarse, es decir, con una caries. Por eso muchas veces, es decir, vemos que el cemento está cavitado con la formación de caries. También vamos a ver que en esta enfermedad periodontal otra característica es la pérdida del hueso alveolar, y esto vemos en forma radiográfica. Dentro de la clasificación, es decir, nosotros, de acuerdo a la fisiopatología, se identificaron 3 formas de periodontitis. Se englobaron todas las periodontitis. Antes había periodontitis crónica, había periodontitis de avance rápido, periodontitis juvenil. Pero ahora se la englobaron a todas las periodontitis con el nombre de solamente de periodontitis, las que eran crónicas, ¿no es cierto?, y luego una periodontitis necrosante y una periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas. Como ustedes ven, la periodontitis crónica tiene ciertas características. A ver, ¿qué color ustedes ven que se manifiesta acá en esta zona? ¿Qué color les parece a ustedes? Dijimos que ¿qué color había en una periodontitis crónica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo que esta, que es la periodontitis necrosante, que se manifiesta en estado agudo? ¿Este color es igual? ¿Qué les parece? No, profe, más rojo azulado. Exactamente, es de color rojo azulado, la consistencia, si yo toco acá con el dedo,
va a ser blanda, depresible. Fíjense ustedes la gran cantidad de cálculos que hay, el cálculo pétreo, duro, el subgingival, ¿no es cierto? Va a haber migración del epitelio. Si yo coloco la sonda periodontal, va a ver que hay una bolsa de más de 4 milímetros, va a determinar la profundidad del sondaje. ¿Es irregular o regular esto, el contorno? ¿Qué les parece a ustedes? Irregular. Irregular. Exacto, es irregular, o sea, todos estos cambios son fundamentales que veamos nosotros cuando hay una inflamación de tipo crónica, que es completamente, que ahora vamos a hablar, a esta que es la periodontitis necrosante, donde vemos la presencia de la pseudomembrana blanco-grisácea. Es completamente diferente la coloración en una inflamación de tipo crónica con respecto a una inflamación de tipo aguda. Y también vamos a ver que dentro de la clasificación, estas tres formas se la engloba en la periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas, como se da en los casos del pemphigoide ampollar de la encía y en otros casos donde hay alguna patología de tipo sistémica, que es decir, se acompaña con la forma de periodontitis. Y bueno, ¿qué características generales tiene esta periodontitis? Es prevalente en el adulto, pero puede presentarse en niños, se dan algunos casos de niños leucémicos, no sea, o sea, en niños con patología de tipo sistémica. La magnitud de la destrucción guarda relación con la higiene bucal, es decir, esta va a ser más, va a avanzar más si el paciente no se hace una terapia con una buena motivación y una buena técnica de cepillado, con los factores locales como el hábito de fumar, el estrés y los factores de riesgo sistémico son un condicionante para que, es decir, si no es tratada de una gingivitis, siga evolucionando y se produzca la periodontitis. La composición de la biopelícula puede variar entre individuo y sitio. Dijimos que estas son enfermedades de sitio, por eso se toma como referencia cuando se hace el diagnóstico, el sondaje en 6 sitios. El cálculo subgingival está presente en los sitios enfermos. La periodontitis se clasifica como localizada cuando está afectado menor el 30% de los sitios y generalizada cuando se excede este límite. La gravedad de la periodontitis crónica a nivel de los sitios puede clasificarse según el grado de pérdida de inserción clínica como leve, cuando yo con la sonda periodontal, es decir, veo que hay una pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros, moderada cuando es de 3 a 4 milímetros y avanzada cuando es de 5 milímetros. Cada uno de estos me va a permitir una terapia diferente. Si está leve y moderada, puedo con una terapia con un raspador auricular y con una buena motivación del paciente, puedo solucionar, ¿no es cierto?, la patología, pero no así avanzada cuando tenemos que es más de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer mi terapia, resulta ser que yo con el raspaje alisado no tengo acceso a visualizar lo que está pasando, ni tampoco en el interior de la bolsa periodontal, ni tampoco puedo eliminar los microorganismos que se hallan en la profundidad. Entonces ahí tengo que hacer una técnica quirúrgica y bueno. La tasa de progresión de la enfermedad es lenta y moderada, pero puede haber periodos rápidos de destrucción de los tejidos. ¿Y cuáles son las características clínicas de la periodontitis? Alteración del color, como ustedes vieron, como dijeron, en la inflamación de tipo crónica, vamos a ver que en color rojo, rojo azulado, y en la inflamación de tipo aguda va a ir al blanco, blanco grisáceo, blanco amarillento, gris pizarra. La textura, vieron que cambia, ¿no es cierto? Como así el volumen de la encía, es lisa, brillante, hay que ver cuál es el predominio, si entonces va a ser blanda depresible o fibrótica, de acuerdo a si predomina el exudado inflamatorio o las fibras. El sangrado durante el sondeo, hay que, cuando tomamos, colocamos la sonda periodontal, puede haber sangrado durante el sondeo, en las bolsas gingivales, en la zona de las bolsas.
Hay menor resistencia en los tejidos marginales blando al sondaje, aumento de la profundidad de bolsa, formación de bolsas periodontales, hay pérdida a nivel de inserción con el sondaje, retracción del margen gingival, pérdida del hueso alveolar, puede ser en forma horizontal o vertical, que esto se acompaña con bolsas supraóseas o bolsas infraóseas. Hay exposición de la furcación radicular, nosotros hablamos cuando hicimos el diagnóstico en la historia clínica, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué tipo de furcación, cuál es el grado 1, grado 2 o grado 3. Y bueno, puede haber aumento de la movilidad de las piezas dentarias, porque acuérdense que se pierde hueso y también ligamento periodontal. Esto hace que pueda haber migración y exfoliación dentaria. Y bueno, ¿cómo se pueden clasificar las periodontitis por estadio y grado? Que esta es la nueva clasificación. Los estadios se refieren a la gravedad de la enfermedad en el momento de su presentación y la complejidad de su manejo. Esto depende de la cantidad de pérdida ósea que existe. En el estadio 1, la pérdida ósea es menor o igual al 15% de la longitud de la raíz de las piezas dentales con mayor defecto. La pérdida de inserción no debe ser mayor a 1 o 2 milímetros. Entonces vemos acá, cuando hacemos el sondaje, cuál es la pérdida de inserción y esta nos va a dar que es el estadio 1. En el estadio 2 vamos a ver que la pérdida ósea es de un 15% al 33% de la longitud de la raíz y la pérdida de inserción ya es mayor de 3 a 4 milímetros respectivamente. Y llegamos al estadio 3, donde la pérdida de inserción es mayor, ya llega al tercio medio o más allá, y la pérdida de inserción es igual o mayor a 5 milímetros, que es lo que yo les decía que es fundamental ver cuál es la cantidad del grado y el estadio para ver qué terapia es la que vamos a utilizar. Debe haber ausencia, muchas veces hay ausencia de piezas dentarias, por lo menos 4 por razones periodontales y presencia de 10 pares de dientes en oclusión. Y el estadio 4, donde ustedes ven que ya hay faltas de piezas dentarias, puede haber 4 o más piezas dentarias, reducción del número de dientes en oclusión, generalmente menos de 10, hay colapsos de la mordida, porque la oclusión va a variar al faltar las piezas dentarias, obviamente que es decir, la articulación y la oclusión se haya alterada. Hay colapso de la mordida, migraciones dentales, bolsas periodontales que se extienden a la mitad o más allá de la superficie radicular, puede haber defectos intraóseos. Y bueno, dijimos que se dividen en estadios y grados. El grado, es decir, nos brinda conocimiento de las características biológicas de la enfermedad debido a que tienen un origen multifactorial, es decir, que son varios los factores que influyen para determinar la respuesta del huésped, como los genéticos, los ambientales, el comportamiento. Se utilizan datos, porcentajes de pérdida ósea, edad del paciente, factores de riesgo, tabaquismo, diabetes, son factores modificantes o predisponentes que actúan para que se produzca la patología. Y así tenemos el grado A, que es una baja tasa de progresión de la enfermedad. Fíjense ustedes cómo se ve acá la pérdida ósea, ¿no es cierto? La pérdida ósea horizontal, vertical. Acá tenemos pérdida ósea horizontal, pero es decir, es en forma lenta. Ya pasamos al grado C, al grado B, perdón, donde es moderada tasa de progresión de la enfermedad, y el grado C, donde va cada vez aumentando la enfermedad y la progresión. Como se ve, pérdidas y defectos óseos importantes, ¿no es cierto? Acá como ustedes pueden observar en la radiografía y cómo hay una pérdida de inserción bastante importante. Es decir, esto posiblemente hay piezas dentarias que tienen movilidad por la falta total de tejidos de soporte. Y bueno, hasta acá les quedó, ¿me quieren preguntar algo? ¿Entendieron bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Me están escuchando? Se entendió, doctora.
Bueno, y entonces llegamos a la última parte, que es la enfermedad periodontal necrosante, que es la periodontitis aguda, también conocida como boca de trinchera, enfermedad de Plau-Vincenz, y boca de trinchera porque se daba sobre todo en la época de guerra, obviamente que no se podían hacer una correcta higiene y tenían enfermedad gingival como la gingivitis marginal, a la cual se sobreagregaba esta enfermedad aguda, sobre todo por el estrés, porque uno de los factores condicionantes o predisponentes es el estrés. También se le llamó enfermedad de Plau-Vincenz y bueno, pero en la actualidad Holmström y Westergaard engloban el término de enfermedad periodontal necrosante a tres entidades diferenciables. Una que es la gingivitis necrosante cuando solo afecta a la encía, es decir, la encía marginal, periodontitis necrosante cuando hay pérdida del tejido de inserción, estomatitis necrosante cuando, es decir, toma la mucosa si hay afección fuera del límite mucogingival. ¿Y qué características tiene? Antiguamente se creía que la unión fuso-espiroquetal era la única que producía la patología, pero hoy se sabe que también anaerobios facultativos, los treponemas, las selenomonas, los fusos bacterios, los bacterios melanogénicos, el intermedio sobre todo, o en pacientes con HIV fueron aislados borrelias, cocos, gram positivos, estreptococo, B hemolítico y cándida. O sea que no solamente la unión fusopiroquetal era la que producía esta patología, sino que se agregaba otra microbiota que se agregaba a los microorganismos que estaban y producían la enfermedad. Y es decir, esto existen factores locales y factores sistémicos condicionantes o predisponentes para que toda esta microbiota que he dicho se produzca la gingivitis necrosante o la periodontitis, la estomatitis o el cancro agudo, como vamos a ver. Es decir, se sobregrava a bolsas periodontales profundas, a gingivitis marginal crónica, a encías traumatizadas por dientes antagonistas. Yo no sé decir si ustedes me están viendo la mano, pero fíjense ustedes que cuando muchas veces hay una sobremordida o sobreoclusión, que los dientes de abajo chocan contra la cara palatina de los superiores, vieron que producen un traumatismo en la mucosa o en el paladar, y esto hace que en esa zona sean de dientes antagonistas traumatizadas, se instale la gingivitis necrosante. También sobreagregada a capuchones periconodonarios, a la combustión del cigarrillo. Y esos serían los factores locales predisponentes, pero también existen factores generales predisponentes. Por ejemplo, el estrés es un factor fundamental, es decir, las desavenencias de la vida moderna hacen que pacientes lleguen a la consulta con gingivitis necrosante o periodontitis, se da mucho en la época de examen. Ahora les voy a mostrar un caso donde concurrió a la consulta un paciente que estaba por recibir, y el estrés es un factor condicionante fundamental. El alcohol, el tabaco, la alteración del sueño, es decir, alteración de las defensas inespecíficas y específicas. Es decir, cuando hablamos de específica, se trata de la inmunidad humoral o bien inespecífica de la inmunidad celular, que es la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa de los microorganismos extracelulares y de las toxinas, mientras que la inmunidad celular es la respuesta inmunitaria adquirida por los linfocitos T que actúan como defensa contra los microorganismos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, la alteración de estas defensas, tanto inespecífica y específica, permite la proliferación de los microorganismos. También la desnutrición es un factor condicionante, como la enfermedad digestiva, enfermedades sistémicas, diabetes, HIV y leucemia. Es muy característico ver, sobre todo en estos pacientes, que todas estas alteraciones, como yo digo, de la inmunidad más el estrés, son condicionantes para que el paciente tenga gingivitis necrosante, periodontitis necrosante o estomatitis.
Inclusive en los pacientes HIV se produce el canclúoro que van a ver, es decir, el tejido produce una alteración a nivel de la mucosa de la cara y se producen perforaciones inclusive. Y bueno, y entonces Liz Garden descubrió 4 zonas en la microscopía electrónica, una zona bacteriana que es la más superficial, donde vemos la presencia de espiroquetas de pequeño gran tamaño, a los cuales se agregan en la actualidad otra microbiota, una zona neutrófila rica en los polimorfos nucleares y también la presencia de los microorganismos, una zona necrótica donde se ve restos celulares, restos de necrosis, de fibrina, microorganismos, y una zona de infiltración de espiroqueta dentro del tejido sano, con microorganismos. Y entonces clínicamente, como ustedes ven, hay una zona, fíjense ustedes, va a haber hemorragia, ¿no es cierto? Y la característica encía, en este caso tenemos acá una gingivitis necrosante, donde se ve en forma de saca bocado cómo se pierde la papila, comienza en el vértice de la papila y en forma de saco bocado va tomando los distintos tejidos si os dejamos librado a su suerte, o sea, si el paciente no se hace una terapia. Fíjense ustedes que está cubierto por esta pseudomembrana blanco-grisácea, ¿no es cierto? Y es muy doloroso porque el tejido conjuntivo que está por debajo, que tiene vasos y nervios, se pone en contacto con el medio externo. Entonces puede haber hemorragia, como ven ustedes, o bien con estas características de presencia de zona en la cual se pierde la papila y está cubierta por esta pseudomembrana blanco-grisácea. Que si el paciente, es decir, no realiza la terapia, es muy dolorosa, pero creo que concurre generalmente a la consulta, es decir, va tomando los distintos tejidos. Entonces, la gingivitis necrosante, ¿cómo puede evolucionar? Si uno hace la terapia, se produce la restitución ad íntegro. O si no, sigue avanzando con cráteres residuales, hacia periodontitis necrosante, hacia estomatitis necrosante o lanoma o cancrus oreus, que yo les dije que se ve mucho en los pacientes con HIV. Y bueno, fíjense ustedes, acá en este caso, de ser una gingivitis, pasó a una periodontitis, fíjense la presencia de la pseudomembrana y la pérdida de los tejidos. Bueno, este era un paciente que yo les dije que está relacionado con el estado de estrés, ya se estaba por recibir. Y entonces vino con una sintomatología dolorosa imposible de comer porque no puede las comidas picantes, el movimiento del labio, es decir, le producía sintomatología dolorosa y a veces se acompañan con otras lesiones. Él tenía afta más todo este cuadro de gingivitis y periodontitis necrosante. O sea que abría la boca y era dolor, dolor. El estrés es un condicionante fundamental para que la unión fuso-espiroquetal más los otros microorganismos y el sistema que se haya alterado tanto humoral como celular permita que los microorganismos produzcan estas patologías. Y yo les decía que muchas veces se produce esfacelación del tejido y va acompañado con secuestros óseos. Fíjense ustedes cómo este es un secuestro óseo que está acá, ¿no es cierto?, en los pacientes con HIV o en los inmunosuprimidos. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Hay dolor, un dolor intenso, irradiado, pulsátil, hay hemorragia y necrosis de la encía marginal, obviamente con la formación de la pseudomembrana blanco-grisácea. Comienza en forma brusca, puede ir acompañado de malestar general, febrícula, es decir, temperaturas de 39 a 40 grados, halitosis, hay un sabor metálico en la boca, se ve, la persona siente un olor característico,
acompañado de linfoadenopatía submaxilar y la formación de la pseudomembrana. Bueno, el tratamiento se hace en varias sesiones, que eso ya no me corresponde, pero el paciente lo primero que hay que hacer es tratar de eliminar esa pseudomembrana y permitirle al paciente, ¿no es cierto?, que se restablezca la normalidad. Son 3 sesiones, son 3 días que se viene con agua oxigenada, diluida en partes iguales, con solución fisiológica y se pasa con una torundita de algodón el primer día para eliminar, para restituir y permitir al paciente que pueda volver a su casa y vivir en normalidad. Son 3 días, 3 sesiones que se hacen, se elimina el segundo día, todos los irritantes, o sea, el cálculo, la pseudomembrana, los microorganismos y luego al tercer día se vuelve nuevamente a hacer el mismo tratamiento y bueno, así se logra la normalidad de los tejidos. Como no les puse, porque como ustedes más adelante, en cuarto y quinto, le van a dar el tratamiento. El conocimiento viene pero la sabiduría perdura. Puede que no sea difícil de almacenar en la mente una gran cantidad de datos en un tiempo relativamente corto, pero la capacidad de formar juicios requiere la severa disciplina del trabajo duro y el calor templado de la experiencia de madurez, como dijo Calvin Collis. Quiero preguntarles si alguien lo entendió, si quieren hacerme alguna pregunta. Yo, doctora, ¿cómo anda? ¿Quién habla? El adjunto de su cátedra, doctora. ¿Cómo Ah, anda? Carlos, ¿cómo andás? Hay ¿Cómo un alumno que estás? me está preguntando por usted acá, RDN, por favor. Haga la pregunta porque sinceramente no le entiendo. Bueno, profe, buen día. Profe, le quiero preguntar, usted habló de biofilm en gingivitis, periodontitis. Me gustaría que me dé el nombre de cada una de las bacterias y el tamaño de esas bacterias que se encuentran en ese biofilm, tanto de gingivitis como de periodontitis. ¿Puede ser? No estoy viendo quién es el que me está. Carlos Caramelo me Es un está hablando. tirabomba ese, es un tirabomba. ¿Me ¿Quién puede fue? contestar, profesora? No sé quién está hablando, no. RDN. ¿Y cómo usted no me puede contestar, Ah, profe? sí, está. ¿Cómo está? ¿Vos? ¿Qué contás? Tere, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Qué bueno. Bien, Tere, me alegra mucho de poder contactarme con ustedes. Estuve escuchando la clase, te felicito. La verdad que le pones mucha pasión a esto y bueno, sé que es tu última clase, ¿no? Y le quiero contar a los chicos que están ahí que, bueno, fui compañero de Carlitos en la facultad y además Teresa y Juancito Cundon fueron mis profesores en la facultad. Así que es un gusto estar en esta despedida tuya, Tere. Gracias, Sabés Rodrigo. que, por favor, sabés que te quiero mucho, que te aprecio muchísimo y que bueno, que seguís haciendo docencia hace mucho tiempo y que vamos a empezar seguramente un proyecto nuevo en la Sociedad Argentina de Periodontología. Así que sos incansable y realmente creo que todos los que están presentes saben de la calidad de persona que sos, de la calidad de profesional que sos, de profesora y por sobre todas las cosas del empuje y las ganas que tenés para hacer las cosas. También, bueno, enviarle un gran saludo a Carlitos, que es un gran amigo y que lleva adelante también la cátedra de Perio, junto con grandes amigos como Juancito Cundon, como el doctor Monzón. Así que, bueno, va mi saludo y mi reconocimiento a vos, Tere. Te espero ver pronto y seguir con proyectos que van a ser grandes a nuestra periodoncia regional. Les quiero contar que Rodrigo de Nardo va a ser el actual presidente de la Sociedad Argentina de Periodoncia. Gracias, Rodrigo, por convocarme. Y bueno, y trabajaremos también con todas las universidades del país. Gracias por estar. Perfecto. Bueno, Tere, Gracias. no sé, ahora aparezco en el video, me parece, ¿no? Sí, ahí te estamos viendo. Creo que sí, bueno.
La idea era aparecer en el video, pero bueno, se ve que tardó un poco la conexión. Pero Tere, te quiero agradecer un montón, a vos, a Carlito, a toda la cátedra, y empieza seguramente una nueva etapa en tu vida. Vamos a seguir trabajando por esta periodoncia del norte grande, como le llamo yo, que tenemos muy buenos periodoncistas y vamos a hacer grande a nuestra región, dentro y fuera de la facultad. ¿Sí? Gracias Así por que mi estar. reconocimiento a vos, Tere, en este momento muy especial en tu carrera. Te quiero mucho, Gracias, yo te mando un gran abrazo. gracias por estar presente. Nada, por Muchas favor. gracias por la presencia. También nos tomamos el atrevimiento de invitar a otros amigos tuyos que te quieren hacer una dedicatoria. Ay, gracias. No me esperaba, pero bueno. Bueno, Tere, en nombre del módulo de Patología y Diagnóstico 1, queríamos que en esta última clase agradecerte realmente tu compromiso y colaboración permanente, sobre todo en esta última etapa que nos tocó de trabajar mucho más cerca y en las que siempre contamos con tu apoyo incondicional. Así que en nombre de todo el equipo docente y amigos del módulo de Patología y Diagnóstico 1, queremos agradecerte, mandarte nuestros cariños para esta nueva etapa que iniciás, pero que seguramente vamos a seguir estando en contacto. Y hay otras personas que también quieren saludarte, así que les voy a ceder la palabra. Espera, quiero agradecerte, Susana, vos en nombre de todo, porque realmente me hicieron fácil, siempre estuvieron, a los chicos, a Juan, a Pedro, a todos en general. Es decir, siempre saben que yo mucho tecnológica no soy y siempre estuvieron presentes, me ayudaron en todo. Gracias, gracias. Pasé muy gratos momentos con ustedes. Gracias, Susana. Gracias a vos, Tere. Doctora Gamón, ¿está por ahí? Parece que no sé, que se desconectó. Hola, ¿qué tal? Acá estoy presente. Tenía el micrófono apagado nomás. Para mí es una alegría, Tere, compartir y una alegría que me hayan invitado. Cuando me llamó Juan Marcos Vallejo y me dijo que era tu última clase, realmente me emocionó y para mí es muy grato estar presente acá. Te escuché toda la clase, como siempre, Tere, espectacular tu forma de dar, tu forma de dictar, cómo llegas a los alumnos. Y bueno, y para mí es emocionante estar porque compartimos muchos momentos juntos, ¿no? Yo, permítanme contarles que a Tere la conozco desde que éramos alumnas, porque comenzamos juntos a estudiar odontología. Y la vida nos llevó a que sigamos prácticamente paralela en este camino, en esta trayectoria que es la docencia. Ella, desde que fue alumna, ingresó a la cátedra de periodoncia. Y ahí inicia su carrera docente. Y luego, bueno, estuvimos juntas en odontología integral, donde también, al estar ella trabajando en el Hospital Central de Odontología del Chaco, pasó a formar y tener a los alumnos en la última etapa de su carrera, que es la práctica profesional supervisada. Así que Tere, por ella, no sé, es innumerable la cantidad de alumnos que han pasado y se han formado con ella. Yo lo único que quiero expresar algo que me parece que es importante y decir que en la historia de la Facultad de Odontología hay figuras cotidianas, identificatorias, ineludibles, y una de ellas es la doctora Teresa Glaser, a quien se la define por su trayectoria clara y respetable, fundamentada en una personalidad fuerte, arrolladora e inclaudicable. No es necesario hacer una descripción de su currículum porque todos nosotros sabemos y todos los que abrazamos la carrera docente sabemos lo que es armar un currículum y eso está en los papeles y demás está explicar lo que es el currículum de Tere. Pero sí quiero decir que Tere va a continuar con la docencia de posgrado y en la facultad nos va a dejar gratos recuerdos, grandes logros y ese trabajo productivo que enaltece la personalidad de Tere. Por eso este homenaje y este reconocimiento, que como dije al principio,
para mí me emociona muchísimo. Y por eso, junto con Juan Marcos, organicé un video que fue difícil hacerlo, porque recopilar los más de 40 años de la trayectoria de Tere en la Facultad de Odontología de la UNED costó mucho. Pero bueno, es algo que quiero que lo podamos ver y que puedan ver esa trayectoria de Tere, muy sintética, por supuesto, y deseándole a Tere una vida muy activa y feliz en este nuevo rumbo que va a emprender. Así que si ustedes me permiten, yo voy a... Bueno, eso era, Teresa, un regalo. No me esperaba, gracias Juanita y a todos por tantos años de amistad y por dejarme compartir con ustedes conocimiento y sobre todo amistad. O sea que saben que voy a seguir porque a mí la docencia me encanta, así que gracias a todos por este hermoso momento.
estoy muy emocionada, así que mucho no puedo hablar, pero gracias a todos, gracias, gracias. Bueno, Y realmente. no sé, Carlos Caramelo, si querés decir algo, agregar algunas palabras. Y mira, ¿qué podemos agregar, Juanita? Todo lo que estamos acá, ¿no es cierto? Ya que tenemos unos años en la facultad, la conocemos a la Tere como la Tere. No es la doctora Glaser, es la Tere. Así que, Tere, nosotros seguimos trabajando, así que yo no te voy a decir una despedida. Mañana tenemos que seguir trabajando, Rodrigo, tenemos que seguir trabajando. Así que estoy emocionado también, viste, con vos, Tere, realmente sos genial. Así que no tengo palabras, no tengo palabras. Solamente te veo que estás llorando. Pocas veces te vi llorar, Tere. Así que estoy también muy emocionado y bueno, seguimos para adelante. Es una lástima, ¿no es cierto?, que ahora en la UNE vamos a prescindir, ¿no es cierto?, de una docente como vos. Pero bueno, las cosas siguen y nosotros que tenemos unos años menos que vos y que vos nos enseñaste, vamos a tratar de continuar tu camino en la periodoncia y en todo lo que emprendamos. No es solamente perio, es un poco más, bastante más. Así que Tere, un abrazo y nos estamos viendo. Saludos. Gracias a todos, mil gracias a todos por formar parte de mi vida. Bueno, Realmente es así. Susana, Gracias, gracias Tere. por este momento, te agradezco enormemente. Es decir, como bien dijo Juanita, hace más de 40 años que estoy en la Facultad de Antología, aprendiendo, porque en cada clase, es decir, uno aprende de su compañero y tratando de también ayudar y transmitir conocimiento. Espero que mi misión haya cumplido y bueno, como bien dijo Carlos, seguimos trabajando porque esa es las personas que le gusta formar y transmitir, es decir, siguen trabajando. Seguiré trabajando, como bien dijo, en mi círculo, en la Sociedad de Ortodoncia, y seguiré trabajando por la docencia y por transmitir conocimiento y en la Sociedad Argentina de Periodoncia, como bien dijo Rodrigo. Gracias a todos, muy lindo y emotivo este momento. Bueno, Tere, gracias a vos por todo, por siempre tu buena predisposición en todo, así que quiero agradecerle a los doctores que han participado en este humilde reconocimiento, a Juan Marcos y a Pedro, que son los iniciadores y artífices de poder haber hecho esto. Así que, bueno, les agradezco haber podido tener la oportunidad de mostrarte en algo lo que realmente significaste este tiempo que trabajamos juntos para nosotros. Los chicos siempre presentes, los dos, ayudándome en todo con la parte tecnológica, porque obviamente siempre les hinchaba y ellos estaban presentes, los dos siempre. Gracias, chicos. Bueno. Para los chicos, los alumnos que están todavía en la reunión, quiero decirles que para no retrasar a los alumnos que tienen ahora actividad presencial a las 10, la segunda parte, que es la parte de histopatología de enfermedades gingivales y periodontales, va a quedar grabada en el aula, así pueden llegar con tiempo hasta la facultad. Así que se queden tranquilos. Bueno, Tere. Bueno, gracias a todos, nos Te vemos. mando un beso. Gracias, doctor Denardo. No sé si está todavía.